Pues nos encontramos en los refugios más grandes y mejores conservados de Europa. Todo lo que pueden ver aquí es original, a excepción del suelo y de la iluminación. En cuanto al suelo, mucha gente cuando llega aquí se pregunta que qué pasaba con los servicios. Bien, pues no había servicios ni había ningún tipo de instalación acomodada como la que podemos encontrar hoy en día en casa. Entonces, sobre todo los niños, sus necesidades las realizaban en el mismo suelo. Este suelo era de tierra solvente densada, es decir, cumplía una tarea parecida a la del serrín. Se encargaba tanto de evitar olores como la propagación de enfermedades e infecciones. En cuanto al tema de la iluminación, lo que habían antiguamente eran unas bombillas mucho más pequeñas que daban una luz muy tenue. Y bueno, también tenemos unos contrafuertes para venir hasta aquí, que hacen como una especie de zigzag. Estos contrafuertes tenían dos razones de ser. La primera razón de ser sería que si hubiesen llegado a introducir una bomba en el interior, poder frenar la onda expansiva. Y la segunda razón de ser es porque aquí tenemos tres tipos de galerías. Tenemos la galería principal o galería refugio, que es donde nos encontramos ahora mismo. Tenemos la galería de ventilación, que podremos ver un ejemplo al final de la visita, que esto es, imagínense, dos tubitos introducidos en el techo. Desde ahí era como les llegaba a ellos el oxígeno desde el exterior. A día de hoy no nos hace falta pues, porque tenemos ventilador y tenemos turbina. Y el tercer tipo de galería sería la galería de tránsito o galería de conexión. Entonces, la segunda razón de ser de estos contrafuertes sería impedir que la gente se quedara bloqueando el acceso y obligarle a que se movieran hasta aquí. En cuanto a las paredes y el techo, sí que son originales y están reforzadas con hormigón. Si se fijan en el techo, hay unas líneas que van de un extremo a otro. Estas líneas en horizontal lo que están haciendo es marcar un encofrado de madera que se utilizaba para marcar una distancia de cada metro y medio entre uno y otro, porque así es como se fueron construyendo estos refugios, cada metro y medio. Y también si se fijan hay otras líneas en vertical, recta. Estas líneas lo que marcan son unas planchas de madera que se utilizaban para la sujeción del hormigón cuando aún estaba húmedo. Cuando se secaba, se retiraba y se iba avanzando así sucesivamente. Luego también comentar algunos datos relevantes, como que, por ejemplo, nos encontramos entre los 9 y los 12 metros de profundidad en lo que respecto a la calle queda, y que la calle que vamos a tener arriba durante toda la visita será el Paso de Almería, una de las calles principales más importantes de la ciudad, por lo que se darán cuenta que en consecuencia, conforme avancemos la visita, lo vamos a hacer en sentido descendente tal y como lo hace la misma calle de arriba. De la misma manera que tampoco vamos a salir por donde hemos entrado, saldremos por el Teatro Cervantes, frente a la Escuela de Arte. Esto será casi 1 kilómetro más abajo, entre los 700 y los 900 metros aproximadamente, porque eso es lo que se ha podido rehabilitar de los 4,5 kilómetros que se llegaron a construir. Esto se hizo para un aforo máximo de 40.000 personas que sin embargo nunca se llegó a completar. Se llegó a completar entre los 35 y 37.000 personas aproximadamente. Y esto debido a que había gente que tenía segunda residencia en las casas cuevas, los cerros o sierras más próximos a la ciudad. Entonces ahí también se podían refugiar. Y luego también comentar los tres motivos por los que estos refugios son tan importantes. El primero de todos sería la brevedad de tiempo en la que se construyeron, porque se construyeron en un periodo tan corto como son 18 meses, desde finales de 1936 hasta la primavera de 1938. El segundo motivo sería las herramientas que utilizaron, porque emplearon herramientas tan básicas y rudimentarias como son el pico y la pala. Y aquí entraría en juego el lugar donde hemos hecho la primera parada, frente a unos escalones, porque al bajar llegaríamos a la recreación de una despensa de alimentos, pero es una recreación porque antiguamente para lo que de verdad se utilizó era para guardar dicha herramienta. Y el tercer motivo, y no menos importante por ello, sería la simultaneidad. Porque estos refugios no se empiezan a construir antes de la Guerra Civil. Estos refugios se empiezan a construir cuando Almería ya está siendo atacada de manera más grave. Entonces, desde el primer momento en el que se empiezan a construir, ya se están utilizando. Y una demostración de ello será los dibujos que veremos más adelante que están realizados en las paredes, tanto por niños como por personas adultas, como por los trabajadores que estuvieron aquí. ¿De acuerdo?
que podemos comprobar que estamos ante un panel informativo que se divide en 4 secciones y bueno, aquí en la primera sección le podemos poner cara al arquitecto municipal tan reconocido como es Guillermo Langley Rubio, sobre todo por haber construido estos refugios, pero además hizo otras construcciones de relevancia en Almería como pueden ser viviendas. Para construir estos refugios contó con la ayuda de un ingeniero de minas y un ingeniero de caminos, así como la contratación de una plantilla de 400 trabajadores a los que se le unieron 200 más como voluntarios de la población, a los que cabe mencionar que también les daban una pequeña donación por este trabajo. Justamente a la derecha tenemos una imagen de la prensa de aquel entonces también, y aquí abajo tenemos una imagen de las casas cuevas donde les he comentado que también se podían refugiar. Y aquí, por último, en la última sección tenemos los kioscos de prensa que también tuvieron su función relevante. Y es que mucha gente también se pregunta que por qué cuando finalizó la guerra civil no llegaron a cerrar estos refugios. Esto es debido a que cuando finalizó vino un segundo problema muy gordo también, como es la Segunda Guerra Mundial. Entonces no fue hasta finales de 1945 cuando reaparece la figura de Guillermo Langley Rubio para cerrar todos los diferentes accesos, que llegaron a haber hasta 60 accesos a estos refugios, a través de colocar estos kioscos de prensa encima de cada uno de estos accesos. ¿Vale? Y desde aquí ya nos iríamos a la siguiente parada. Ya, cuando quieras. Bien, pues aquí nos encontramos ante el panel informativo de la iglesia de San Pedro. Este panel informativo lo que está haciendo es tapar una galería de tránsito de conexión que nos llevaría hacia el mismo interior de la iglesia de San Pedro, donde también hubo un acceso, que cabe mencionar que a día de hoy sigue conectando, pero que evidentemente pues está cerrado. También podemos apreciar dos fotografías a los laterales, producto de la rehabilitación, y a la derecha tendríamos a la misma iglesia de San Pedro y a la izquierda tendríamos el mismo tramo del Paseo de Almería bajo donde nos encontramos ahora mismo. De no ser por esta fotografía, pues no tendríamos ni idea en absoluto de dónde nos encontramos, por lo que imagínense ellos cuando llegaban aquí pues no sabían ni por dónde entrarían, ni por dónde iban a salir, ni dónde se encontrarían, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos a dirigir hacia una placa de homenaje a las víctimas del bombardeo alemán del 31 de mayo del 37. Sí. Pone Francisco. Sí. ¿Y se ha identificado quién era, no? No. Y aquí tenemos ya lo de los trabajadores, las flechas y las cruces. Y las cruces, pues hay dos teorías. O bien que había que tener cuidado al picar porque podría haber un pozo negro detrás, o bien que había que reforzar esta parte de la construcción. Y se ven de manera repetida. Ahora más adelante se ven otras dos flechas. Ah, esto es una... La plaza de homenaje a las víctimas del bombardeo alemán. Importante. Bueno, yo aquí explico otras fechas. Explico también una... Que aquí en esta parada me gustaría profundizar más de... Vale. ¿Y a quién se le ocurrió la idea brillante Fíjate. de Pues... hacer un... Uy, escucha algo. Si quieres, aquí puedo hacer una Sí, explicación. ahora si te mismo. parece. Ay, aquí, gracias. Bueno, nos encontramos en el refugio privado.
El concepto de público a privado no ha variado mucho de la época a la actualidad. Como se pueden imaginar, eran las personas más adineradas las que se podían permitir este tipo de refugio. ¿Qué pasa? Que Guillermo Langley Rubio decidió construirlos con una condición, y es que durante los primeros minutos de los bombardeos, todas las personas que se encontrasen alrededor de esa vivienda debían de tener acceso a los refugios a través de esta propiedad privada. La pregunta es, ¿cómo sabía la gente que esa propiedad privada, ese refugio privado, era como tal? Pues imagínense que esta es la fachada, entonces bien colocaban un cartelito que ponía refugios o bien lo pintaban. ¿Qué pasaba también? Que en aquel entonces había mucha gente que no sabía leer. Entonces utilizaban un lenguaje un poquito más universal, como puede ser un lazo negro, lo colocaban justamente al lado y de esa manera ya todo el mundo sabía que era un acceso a los refugios. ¿Qué pasaba también? Que a nadie le gusta que puedan volver a entrar en sus casas. Entonces utilizaban el mecanismo de una especie de puerta de hierro que se cerraba cuando todo el mundo había terminado de llegar a los refugios públicos. Fueron muy pocos los que se construyeron y fueron incluso los primeros en construirse. Este es el único que nos ha quedado porque los demás se han ido destruyendo con las posteriores construcciones. Y también podemos apreciar que hay unos juguetes de madera, pues que evidentemente son producto de la rehabilitación porque, como imaginarán, es lo último en lo que pensaría un niño aquí es en jugar. Pero estos juguetes se han colocado para hacer una conmemoración a las vidas de aquellos niños que se pudieron salvar gracias a estos refugios. Algunas raíces, y aquí tenemos la recreación del generador eléctrico que abastecía electricidad al hospital. Imagínate.